Bueno amigos, en esta emisión tenemos un invitado muy especial. Se trata del investigador histórico Fernando Hidalgo, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Colonia, en Alemania. Él es un investigador histórico, un estudioso de la historia ecuatoriana que reside ya durante más de 3 décadas en Europa y que en el año 2007 publicó un libro relacionado con la historia de la República del Sagrado Corazón. ¿Y a qué viene esto? Pues viene a propósito de que, recordarán ustedes, la semana anterior el presidente Guillermo Lasso ha concurrido a la Basílica del Voto Nacional junto con el alto mando de las Fuerzas Armadas y también de la policía para participar de una misa, la renovación o la ratificación anual que se hace de la consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús. Esta es una advocación católica que en los años entre 1873 y 1874, en el gobierno del presidente García Moreno, los poderes del Estado decidieron, mediante un decreto legislativo, la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, que se hizo efectiva con una misa que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana en marzo de 1874. Esto significó que por medio de este decreto se declaró patrón a esta advocación religiosa de toda la República del Ecuador y también dio inicio a la construcción de un monumento que domina el centro histórico. Se trata de la Basílica del Voto Nacional, que ustedes pues habrán visitado, este imponente templo gótico con algunas curiosas adaptaciones nacionales del estilo gótico, como por ejemplo que las gárgolas están representadas con animales de la fauna nacional. Decíamos entonces que el presidente Guillermo Lasso concurrió a la renovación del voto de la consagración del Ecuador al corazón de Jesús, algo que no habían hecho los mandatarios ecuatorianos en algunos años. Y para entender qué significa esto es precisamente que hemos invitado al doctor Fernando Hidalgo, quien ya se conecta con nosotros desde la ciudad de Colonia, en Alemania. Buenas tardes o buenas noches para usted, Fernando. Bienvenido al programa. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí es difícil decir un poco si es tarde o noche, aunque son las 8 de la PM, pero tenemos todavía luz y tenemos 2 horas más de luz, así es que es de día, pero en términos de hora es de noche. Entiendo. Bueno, usted publicó hace algunos años un libro relacionado con la República del Sagrado Corazón. ¿Y qué significa esto en términos de un etos conservador, como usted lo ha definido? Una sustancia conservadora, como también la llama en su libro, que permea la política ecuatoriana desde los primeros días de la independencia nacional. ¿Podría explicarnos hasta dónde se puede rastrear el sentir o el pensamiento político conservador en el Ecuador, en la política ecuatoriana? Sí, bueno, en primer lugar voy a explicar por qué usé la palabra ethos. Ethos quiere decir, esto viene de una palabra griega que quiere decir las maneras de ser, de comportarse y de estar en la sociedad y en la vida política, ¿no? Esto es un conjunto de costumbres y de actitudes ante el mundo. Entonces, yo lo que planteé es que el pensamiento conservador hunde sus raíces y prolonga la influencia de la cultura barroca que llegó al Ecuador a fines del siglo XVI. Esta cultura barroca, con sus características, perduró una vez que el país llegó y obtuvo su independencia, y siguió perdurando, y yo creo que en ciertos aspectos hay algunos casos en que actualmente todavía perdura ese etos barroco. Por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa, ¿no? Esa es una típica manifestación del barroco y que todavía pervive. Pero en política, esta Parece que tenemos alguna dificultad con su señal, Fernando.
Bueno, hasta que Fernando Hidalgo pueda retomar su señal, les comentábamos que una de las teorías o de una de las tesis que se plantea en la obra de Fernando Hidalgo tiene relación con cómo las primeras élites conservadoras, lo hemos retomado ya, Sí. nos decía Fernando que esto empata con el barroco, ¿verdad? Ahora, el barroco entendido como la contrarreforma católica española y sus principios, o ¿cómo lo define usted a ese barroco? Sí, yo creo que fue una aplicación casi absoluta de los principios del barroco, que de la división de clases y la repartición de tierras, la economía, etcétera, ¿no? Obviamente, este etos barroco evolucionó y tomó otras formas, ¿no? Que esas ya las veremos más adelante. Pero, como que les decía, este etos barroco que nace hacia fines del siglo XVI, yo creo que más o menos concluye hacia mediados del siglo XX, más o menos, ¿no? Ahora, esto está marcado por la contrarreforma española, es decir, por el conflicto con la reforma protestante y por la afirmación de los valores católicos en España y en sus colonias, como era Ecuador, parte del imperio colonial español. Sí, obviamente que sí, claro, el régimen devocional del Sagrado Corazón de Jesús es una reafirmación de los valores católicos, definitivamente, ¿no? Esto lo voy a explicar bien. ¿Qué es lo que ocurrió con la llegada de los Borbones a España y a los dominios españoles de ultramar? Es que la religiosidad barroca fue muy combatida y aparecieron nuevas tendencias religiosas sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. De hecho, aparece una tendencia que es filo-jansenista, que es la iglesia erastiana, que está totalmente en contra de los valores que había proclamado la Contrarreforma. Es una devoción, es una religiosidad que lo que plantea es la importancia de construir un modelo económico en la tierra. Es decir, es gente más práctica que se olvida un poco de la ética hacia Dios. Esto es lo que ocurre. Esta actitud se va a agudizar a comienzos del siglo XIX con las guerras de la independencia y con la llegada de los primeros liberales. Tenemos el caso, por ejemplo, de Rocafuerte. Rocafuerte es un señor que planteó ya la necesidad de instituir en el Ecuador en concreto un régimen protestante. A él le encantaba el protestantismo y creía que era la solución para los males del Ecuador, sobre todo para la moralización de la gente, ¿no? Asimismo, entran las logias masónicas al Ecuador. De hecho, el municipio de Quito pretendió hacer una pirámide masónica para celebrar la batalla de Pichincha. Entonces empezó a haber una ola de descreimiento, si se quiere, o por lo menos de hacer a un lado a la Iglesia Católica. Es decir, la gente no era atea en esa época, definitivamente, pero sí tenía ideas anticlericales. Y ese régimen, ese clima anticlerical, perduró en el Ecuador hasta justamente la llegada de García Moreno. Incluso un poquito, yo diría que acaso un poquito antes, ¿no? Entonces, ese es el clima que está preparando la llegada de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que sí? Sí, usted plantea, Fernando, en su libro que ciertas élites conservadoras planteaban que la ruptura o la independencia de España
podía significar o debía significar que estos pueblos recién emancipados se reencontraran más bien con el catolicismo del tiempo de Carlos V o de Felipe II. Claro, claro. Lo interpretaban como como un rechazo a la ilustración borbónica y una vuelta a la religiosidad más bien de los tiempos de la Claro, a los conquista. orígenes, ¿no? A los orígenes, es una vuelta a las esencias, ¿no? El conservadurismo es en sí mismo una vuelta a las esencias, ¿no? Ellos precisamente querían apartarse de esas impiedades que teóricamente habían impuesto los monarcas borbones en España, ¿no? Para ellos, los borbones habían traicionado las esencias católicas españolas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los Perdón, que esto iluminaba, esta idea inspiraba, digamos, a los sectores ya conservadores en la política de la nueva república, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, los partidos conservadores y los movimientos conservadores estaban íntimamente imbricados con la Iglesia y con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Eso era clarísimo, ¿no? No se pueden separar las dos cosas. De hecho, ellos son los que plantean la unión Iglesia-Estado, es decir, una imbricación total y absoluta entre ambos mundos, ¿no? El civil y el religioso. Ahora bien, los que van a instituir la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en el Ecuador van a ser los padres jesuitas. Los padres jesuitas que son repatriados al Ecuador. Ellos organizan este movimiento. Ahora bien, este movimiento hay que contextualizarlo porque no es un movimiento exclusivamente del Ecuador. Yo he oído mucho y la gente casi lo tiene el Parece que tenemos nuevamente entonces alguna... hay sí, ¿Sí lo escucho? Sí, dígame. sí, no, ya estaba bien. Yo creo que entonces el movimiento del Sagrado Corazón de Jesús es un movimiento a nivel mundial, que no solamente se radica en el Ecuador. Hay muchos países que se consagran al Sagrado Corazón, ¿no? Hay Sagrado Corazón en países tan exóticos y tan lejanos para esa época como Camboya o el Japón, ¿no? Entonces es una devoción con mucha presencia, es una devoción con mucha potencia y que fue fomentada por el Vaticano. Entonces, en el Ecuador obviamente cobró mucha fuerza y aquí trabajó codo con el movimiento conservador. Unos y otros eran la misma cosa en definitiva. Ahora, ¿qué es lo que pasaba también? ¿Cuáles fueron los fundamentos del Sagrado Corazón? Por un lado, lo que ya dijimos, volver a las raíces del catolicismo tridentino, es decir, el catolicismo de la Contrarreforma, volver a las raíces, pero también hay un elemento que es muy interesante reseñar, es que el Sagrado Corazón de Jesús plantea la necesidad de crear repúblicas completamente vinculadas a la religión, es decir, la unión Iglesia-Estado. Y otro elemento adicional, estas repúblicas consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, que debían asumir todos los ideales religiosos que estamos viendo, también entran dentro de un esquema apocalíptico. Es decir, la devoción plantea que el mundo está en un momento especial, en un momento difícil, en un momento de cambio, ¿no? Entramos en esa fase apocalíptica que habían hablado los libros de los libros de la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí aparecen pues grandes profetas locales, grandes profetas criollos como Matovelle, por ejemplo, ¿no? Matovelle es un gran apocalíptico, ¿no?
que plantea que el mundo está por terminarse y que por lo tanto hay que salvarse. Y la única manera de salvarse es creando una república del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Concretamente, el Ecuador debía cumplir un papel muy especial en esta aventura, ¿no? El Ecuador es representado como un nuevo Israel, ¿no? Es decir, la Biblia, la historia bíblica se repite en el siglo XIX y comienzos del XX, se repite, ¿no? Ecuador, un nuevo Israel, ¿no? Y la iglesia y sus jerarcas empiezan a convertirse en los nuevos Moisés, ¿no? Que guían al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Interesante dato. Aquí, ¿por qué se construye la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús que todos conocemos? La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús es una representación del Ecuador. De ahí todas las referencias a la flora y a la fauna del país, ¿no? Esto por un lado. Pero la basílica se entiende también con la Virgen del Panecillo. Es decir, el uno sin el otro no se entienden bien. Son parte de un programa iconográfico muy bien pensado. Programa apocalíptico, además, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación que damos? La Virgen del Panecillo es la Virgen apocalíptica, ¿no? Es una Virgen que en la iconografía tradicional estaba encinta, estaba gestando al nuevo Cristo, ¿no? El nuevo Cristo que iba a venir en los tiempos apocalípticos. Pero ¿cuál es el nuevo Cristo? Ese nuevo Cristo es el Ecuador, ¿no? Es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Es decir, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús es el Ecuador físico, representado simbólicamente, pero también es un Cristo. Entonces, ahí se nota, ahí se ve perfectamente la imbricación Ecuador-Cristo, ¿no? El Ecuador en realidad iba a ser realidad las profecías de la Biblia y sobre todo la gran profecía del Padre Nuestro, ¿no? Que es, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es decir, se iba a hacer la voluntad de Dios en la tierra, plasmada en la República del Ecuador. Usted utiliza en su libro, Fernando, el término integrismo, el integrismo católico con relación a esta visión. ¿Qué diferencia hay entre esto y una teocracia islámica? Porque el proyecto que usted escribe es prácticamente muy similar al de un Estado teocrático, donde la ley civil es una prolongación de los preceptos religiosos. Exactamente, sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa apreciación, ¿no? Obviamente que pueden haber diferencias en algún aspecto, pero lo que se proclamaba era una auténtica teocracia, ¿no? Para el Ecuador. Eso es claro, ¿no? Ahora vamos a la política. Interesante aquí también. Sí, a eso voy. Ahora, aquí también lo interesante es que el conservadurismo se renovó, ¿no? El conservadurismo ecuatoriano asumió las ideas del catolicismo social que desarrolló, más bien dicho, el Vaticano y sus intelectuales hacia la segunda mitad del siglo XIX. Esto fue muy importante porque las ideas del catolicismo social las asumieron casi todos los conservadores ecuatorianos. Y eso implicó una serie de reformas importantísimas, una modernización del pensamiento en el Ecuador, ¿no? Curiosamente, el catolicismo social trajo muchas innovaciones, y muchas innovaciones progresistas, incluso, ¿no? Por ejemplo, ellos son los que traen el cooperativismo. Dos, ellos son
los que promueven una cosa importantísima y que no se ha caído mucho en cuenta, es la división de las tierras y el reparto de las tierras. En realidad, ellos son los que hacen la primera reforma agraria del Ecuador, ¿no? Personajes como Jacinto Gijón Camaño, por ejemplo. Jacinto Gijón Camaño en los años 20 ya proclamaba la inviabilidad económica de los grandes latifundios de la época, ¿no? Él sugería que las haciendas deberían ser pequeñas, pero bien manejadas, ¿no? Entonces, eso fue toda una revolución en la época, ¿no? O plantean cosas que en el Ecuador actual, por ejemplo, no gustarían mucho oír, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, están en contra del individualismo en economía, ¿no? Tienen propuestas completamente antitéticas con el capitalismo, ¿no? Ellos eran, de alguna manera, enemigos del capitalismo, ¿no? Y desde luego hubieran sido enemigos absolutos del neoliberalismo. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Por otro lado, plantean un nacionalismo muy duro, muy fuerte, una economía muy protegida, ¿no? En donde lo que se procura es mantener la soberanía del país a toda costa. Y esta política implica, entre otras cosas, una política de nacionalización de ciertas empresas. Por ejemplo, Gijón Camaño planteó la necesidad de que los yacimientos petrolíferos de la península de Santa Elena, que recién en los años 20 estaban explotando, pasaran a manos del Estado, ¿no? Él creía que el Estado debía manejar eso y no la empresa privada, ¿no? Entonces, como usted puede ver, son propuestas que para un neoliberal podrían, no les gustaría mucho, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, dígame. Precisamente en estos antecedentes, digamos, en esta genealogía de las ideas que viene desde la independencia, atraviesa el siglo XIX, el conflicto liberal conservador, y luego en el siglo XX va definiéndose como un catolicismo más bien social. ¿Cómo ve usted ahora a la derecha ecuatoriana y cuáles son los ingredientes de esa sustancia conservadora que ha estado gravitando durante 200 años de la República, en especial en los sectores de la derecha? Mire lo que acaba de pasar en Ecuador. Hubo una alianza electoral, PSC, creo, que lleva al poder al señor Lasso, pero que no aguantó ni 2 semanas. Y ahora hay un gobierno, el del señor Lasso, inspirado en un partido que podría ser una especie de progresismo del siglo XIX, una especie de liberalismo católico. ¿Cuáles elementos de estos que ha analizado usted flotando en la política nacional pueden verse ahora en la derecha ecuatoriana? Claro. Bueno, yo creo que la derecha ecuatoriana en su versión católica, es decir, el catolicismo social, digamos, las ideas de esas que empezaron a fusionar en el siglo XIX, yo creo que concluyeron concretamente con Arne, el famoso partido que terminó extinguiéndose, me parece que a fines de los años 60. Arne fue el último bastión de esa política. Una vez que desapareció Arne, el Partido Conservador Ecuatoriano, pues no solo que se encogió físicamente, sino que también perdió toda su ideología, ¿no? Los miembros del Partido Conservador de la época pues ya no entendieron, no supieron captar las viejas esencias que habían practicado y que les inspiraban. Yo creo que el Partido Conservador y sus derivas, concretamente en el Partido Social Cristiano, a la larga se convirtieron en partidos liberales, ¿no? En partidos que poco tenían que ver con la iglesia, aunque tenían vínculos, pero no practicaban el tema del catolicismo social,
absolutamente para nada, ¿no? Yo creo concretamente que el presidente Lasso es un liberal, ¿no? Él es un liberal. Y no le critico por eso, ¿no? Pero él no es un conservador, a mi criterio. Lo que pasa es que también actualmente es el primer presidente que va a la Basílica del Voto Nacional, creo, en 40 años. Sí, pero ese es un mero gesto. Ese es un mero gesto. El presidente Lasso, con todo mi respeto, no está al tanto de toda la simbología que está atrás de la Basílica Nacional, ¿no? Y no le pido que tampoco esté al tanto, porque ese no es su trabajo es otro, ¿no? Es gobernar bien el país. Pero él es un liberal total y completo, ¿no? Él estaría en contradicción con Jacinto Gion Camaño o con Julio Tobar Donoso. No se entendería. Pero como le preguntaba... Lo que pasa es que ahora, claro, se han pervertido un poco las palabras liberal y conservador. ¿No sería el de crea una suerte de progresismo similar al del siglo XIX? Yo creo que no es extrapolable, ¿no? Para nada. Porque sí, yo creo que es un partido progresista, es un partido modernizador del Ecuador, es un partido que linda con el neoliberalismo, ciertamente, pero creo que muy poco tiene que ver con el progresismo del siglo XIX. No le veo. Porque el progresismo del siglo XIX era, por ejemplo, nacionalista, ¿no? Y el presidente Lasso, pues, no es un nacionalista, ¿no? Hay algunos, Fernando, su concepto de soberanía es otro, ¿sí? Hay algunos que interpretan la ruptura entre el PSC y Creo en esa misma línea, es decir, el PSC como una derecha más local, más conservadora, frente a otra internacionalista, que sería la del presidente Lasso. No, yo no creo eso, yo no estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que tanto el Partido Social Cristiano como Creo son dos partidos radicalmente liberales, claramente liberales, ¿no? Es decir, yo le aseguro que muchos de los miembros de ambos partidos no van a misa, ¿no? Y no conocen la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que es otro esquema completamente distinto, ¿no? Yo creo que entre el Partido Social Cristiano y yo creo que lo que hay es una disputa de poderes. Yo no sé qué hay, pero no es extrapolable a lo que usted dice. Ahora, Fernando, una de las figuras que estuvieron acá en el cambio de mando fueron la plana mayor del Partido Popular Español y también hay algunos vasos comunicantes con el Vox español, ¿no? Y con esta idea que tienen en Vox, claro, de una iberósfera en la que supuestamente estamos todos los pueblos iberoamericanos y también la posibilidad de que España recupere una cierta preponderancia en América Latina. ¿Esta visión de alguna manera empata con lo que hemos estado analizando, con esta visión de la contrarreforma española y de las nostalgias imperiales de algunos sectores? Vamos a ver, el conservadurismo ecuatoriano apoyó y fue un partidario acérrimo de reconstruir la hispanidad, ¿no? Y de hecho, en la época de Franco hubo serios movimientos en el Ecuador para reconstruir esa hispanidad, ¿no? Crear un lazo de identidad o reforzar los lazos de identidad entre Ecuador y lo hispano, ¿no? Ahora, pero cuando vamos a hablar del PP de España,
Yo creo que también estamos en el mismo caso. El PP no es un partido conservador, es un partido liberal, completamente liberal. Sus planteamientos no son en absoluto conservadores. Pueden ser conservadores en otros aspectos, en el aspecto del aborto, en aspectos como el tema de los gays, de las lesbianas, de los movimientos LGTB, etcétera, ¿no? Pero económicamente son unos liberales, ¿no? Vox, yo creo que también es un partido liberal, pero más escorado a la derecha. Y Vox, si bien quiere retornar a las raíces hispánicas y todo lo que ustedes quieran, pero también tiene una raíz muy liberal. Lo que pasa es que, claro, es un partido xenófobo, es un partido que está en contra de los grupos LGTB, etcétera, ¿no? Pero son liberales. Finalmente, usted hablaba de una sustancia conservadora que a veces aparece como un punto coincidente entre liberales y conservadores en Ecuador. En el gobierno de Correa, Correa decía ser un líder de izquierdas, pero sus posturas también eran conservadoras, sus posturas también estaban marcadas por criterios religiosos. Esta sustancia conservadora entonces está gravitando en la política ecuatoriana permanentemente en todos los sectores. Yo creo que sí. Hay un fracaso de la secularización también en nuestro país, porque usted señalaba que los procesos de secularización del siglo XIX se enfrentan con la fe de la gente y con cultos muy populares, como los cultos marianos que tenemos en Ecuador, y que con los que definitivamente ya no pueden combatir, ¿no? Es decir, la secularización en el Ecuador, entonces, ¿es un proceso trunco? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que lo que ha ocurrido es lo siguiente, que el Ecuador ha sufrido un fuerte proceso de secularización, ¿no? De hecho, yo creo que, bueno, no creo, sino que es así, tanto la clase media como las clases altas, que antiguamente, sobre todo las clases altas, que eran las más practicantes de la religión, actualmente ya no van a misa, ¿no? Se han alejado mucho de la religión. Es más, son unos críticos de la religión, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde se ha quedado la religión tradicional? Se ha quedado, pues, en el pueblo, en las capas bajas. E incluso las jerarquías eclesiásticas ecuatorianas, y no se diga los curas de parroquia, son gente del pueblo. Usted vaya a cualquier iglesia y lo comprobará. Pero vamos al otro asunto. Curiosamente, esta vocación social de la iglesia y que quedó plasmada en el Sagrado Corazón de Jesús, derivó a la larga en la teología de la liberación, ¿no? Derivó en posturas de izquierda, ¿no? Y por eso se explica que el presidente Correa, que era una persona obviamente de izquierdas, haya adoptado una serie de criterios que están vinculados al Sagrado Corazón de Jesús, a la doctrina social de la Iglesia y a los nuevos movimientos. Entonces, bien, como ve, la historia es curiosa, ¿no? Y tiene sus puntos de extrañeza, ¿no? Que a la final lo más conservador del siglo XIX ahora pase a ser teología de la liberación, ¿no? Y de hecho, usted mire, si usted hace un análisis de ciertos miembros de las clases aristocráticas del Ecuador, sobre todo de la sierra, muchos de los hijos de los antiguos líderes conservadores se han convertido en gente de izquierdas, o que coquetean por lo menos con la izquierda, ¿no? Eso es interesante.
se puede hacer un listado muy interesante sobre el tema. Así es. Bueno, queremos agradecer al doctor Fernando Hidalgo, quien se ha conectado con este programa desde la ciudad de Colonia, Alemania, con quien hemos analizado en esta tarde las raíces del etos conservador ecuatoriano y también la simbología del Sagrado Corazón de Jesús en la política de nuestro país, a propósito precisamente de la presencia del presidente Lasso en la renovación de la consagración del Ecuador a esta advocación católica. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, doctor. Muchas gracias, don Fermín. Le agradezco y disculpe si es que hemos estado aquí un poco desordenados y un poco caóticos, pero uno es así. De todas maneras, cualquier cosa, estamos a las órdenes para usted. Y un saludo a las personas que nos ven. Muchísimas gracias a usted. Bueno, esta ha sido la entrevista entonces con Fernando Hidalgo desde Colonia, Alemania. Continuamos con nuestro programa. Gracias por seguirnos en Plan B en vivo.